Déjame contarte algo sobre ver a las personas con claridad. Pasamos tanto tiempo mirando a los demás, juzgándolos, formando opiniones, decidiendo quiénes son y qué valen, que olvidamos una verdad simple. La mayor parte de lo que vemos es actuación. Es disfraz. Es máscara. Vemos la imagen cuidadosamente construida que alguien elige mostrar al mundo, y la confundimos con la realidad. Solo dos cosas revelan la verdad. Pero hay dos cosas, solo dos, que te revelarán quién es alguien en verdad. No lo que dice ser, no lo que espera ser, no lo que quiere que creas de él, sino lo que realmente es bajo toda la apariencia. La primera cosa es esta. Observa cómo se comporta cuando no hay nada que ganar, cuando no hay audiencia que impresionar, cuando no hay recompensa que perseguir, cuando no hay ventaja que obtener. ¿Sigue estando presente? ¿Sigue importándole? ¿Sigue actuando con decencia y amabilidad? ¿O se desmorona toda la fachada en cuanto la atención se aparta? La verdad es que la mayoría de la gente es encantadora, mientras les conviene. El vendedor es amable cuando quiere tu dinero. El político es compasivo cuando quiere tu voto. El amante es atento mientras busca tu cariño. Pero ¿qué pasa cuando la transacción termina? ¿Qué pasa cuando ya no hay nada que obtener de ti? Ahí, la máscara se resbala y aparece la persona real, a veces incluso sorprendida de que deba seguir fingiendo. Ahora que ya no hay nada en juego, mira cómo trata al mesero, después de que ya trajo la comida. Escucha cómo le habla a alguien que no tiene poder sobre él, a alguien que no le ofrece nada, solo otro ser humano, de pie frente a él. La prueba del restaurante. Recuerdo a un hombre en un restaurante. Tenía un cargo importante, o al menos eso creía. Traje caro, voz firme, toda una escena. Cenaba con alguien influyente, alguien que podía impulsar su carrera. Nunca había visto una actuación tan perfecta. Sonrisas calculadas, risas ensayadas, atención exquisita a cada palabra de su acompañante. Era la imagen viva del encanto y la consideración. Pero cuando el mesero vino a rellenar su vaso, ni siquiera levantó la vista. Cuando el ayudante rozó su silla por accidente, le gritó sin interrumpir su conversación. El joven que trajo el pan podría haber sido invisible. Y justo ahí, en esos momentos que creía insignificantes, su verdadero carácter se reveló. Porque el carácter no es lo que haces cuando te miran, es lo que haces cuando nadie importante te mira, cuando no hay crédito que reclamar, cuando no hay reputación que proteger, cuando no hay juego que ganar. Ahí la verdad sale, como el agua que siempre encuentra su nivel. La segunda clave, la risa desprotegida. La segunda cosa, es igual de reveladora. Observa qué le hace reír, no la risa educada de las reuniones sociales. Hablo de esa risa espontánea, genuina que brota antes de que puedas controlarla, porque la risa es una de las cosas más honestas que tenemos. Si alguien se ríe de la crueldad, del infortunio ajeno, de bromas que humillan o menosprecian, estás viendo algo real. Puede decir todas las palabras correctas sobre la compasión, puede hablar maravillas de la justicia, pero si se ríe del dolor de otros, si encuentra humor en la humillación, si le divierte la mezquindad disfrazada de ingenio, entonces ya sabes qué hay en su corazón. El caso de la mujer espiritual. Conocí a una mujer que hablaba sin cesar de su amor por la humanidad, de su dedicación a servir, de su espiritualidad profunda. Tenía los libros correctos, las frases perfectas, pero se reía, realmente se reía, cuando alguien contaba cómo había avergonzado a otro. Sus ojos brillaban al escuchar historias de tropiezos ajenos. Se inclinaba con entusiasmo cuando el chisme se volvía cruel. Y ahí estaba, la persona real, mostrándose en esos momentos desprotegidos de risa. Porque puedes controlar tus palabras, puedes gestionar tu imagen, puedes fingir ser lo que quieras, pero la risa es involuntaria, brota de un lugar más profundo que la mente pensante, de un lugar más honesto que el yo que actúa. Muéstrame qué le hace reír a alguien, y te mostraré qué valora en verdad. Muéstrame qué le parece divertido, y te revelaré qué cree realmente sobre el mundo y sobre las personas. Quien se ríe con alegría genuina, ante la bondad, lo absurdo, la inocencia juguetona de la vida, está revelando algo hermoso. Quien se ríe del sufrimiento, de la debilidad, de las luchas ajenas, está revelando algo muy distinto. Más allá de la complejidad dirás, esto suena demasiado simple. El carácter humano es complejo, y tienes razón. Somos criaturas contradictorias, capaces de compasión y crueldad, a veces el mismo día. Pero estas dos cosas, cómo actúa alguien cuando no hay nada que ganar, y qué le hace reír de verdad, cortan a través de toda la complejidad. Evitan la mente calculadora, evitan al yo estratégico, evitan al creador de imágenes.
Te muestran qué pasa cuando los controles se apagan, cuando la guardia baja, cuando la persona simplemente es, en vez de intentar parecer. La gran ilusión del teatro social piensa en esto. Cada persona que conoces interpreta un papel. El profesional exitoso, el amigo leal, el buscador espiritual, el intelectual sofisticado. Y algunas actuaciones son convincentes. Pueden mantenerse años, pero la actuación requiere esfuerzo, requiere atención, requiere recordar los diálogos y marcar las entradas. Y hay momentos, breves, en que ese esfuerzo se relaja, cuando olvidan actuar y simplemente reaccionan. Son esos instantes cuando no hay nada que ganar, cuando no vale la pena fingir con el mesero, con el conserje, con quien está en la calle, que la máscara cae. Si la amabilidad era solo un disfraz, se quita. Pero si es real, si viene de algo más profundo que la estrategia, entonces continúa. Porque no cuesta esfuerzo ser amable, es simplemente lo que eres. Y la risa es igual de desprotegida. Ocurre demasiado rápido para que la mente estratégica la atrape. Estalla antes de que puedas pensar cómo se ve. Y por eso, revela lo que hay bajo la construcción cuidadosa de la imagen. El patrón. No el error, no hablo de errores ocasionales. Todos tenemos días malos, momentos de impaciencia. Hablo del patrón, la forma habitual en que alguien responde cuando cree que el momento no cuenta. El maestro que no era. Conocí a un maestro famoso por su sabiduría y compasión. Estudiantes viajaban días para aprender de él. Hablaba con belleza sobre el amor, la interconexión, la comprensión. Al principio me impresionó, pero luego empecé a notar detalles. Ignoraban a quienes cocinaban sus comidas y limpiaban su cuarto. Despachaba con frialdad a estudiantes que consideraba poco inteligentes. Y se reía, con una risa afilada, cuando alguien se equivocaba o parecía tonto. Poco a poco entendí. Sus palabras eran solo palabras. El hombre real, cuando ya no necesitaba representar al sabio, era alguien impaciente, despectivo, divertido por los tropiezos ajenos. La contradicción era tan fuerte que casi daba risa. Enseñaba con pasión, mientras trataba con indiferencia a quienes tenía frente a él. Hablaba de la ilusión del ego, mientras cuidaba con obsesión su imagen de maestro iluminado. Y lo más triste no era su hipocresía, era que él mismo creía su propia actuación. Pensaba que el papel que interpretaba era quien realmente era. Ver para no sorprenderse. Esto es lo que pasa cuando no prestamos atención a estas dos cosas. Nos perdemos en la historia que otros cuentan sobre sí mismos. Creemos la actuación, confundimos al actor con el personaje, y luego nos sorprendemos cuando la persona que creíamos conocer resulta ser alguien totalmente distinto. Pero si observas cómo se comporta alguien cuando no hay nada que ganar, no te sorprenderás. Verás con claridad. Y si notas que le hace reír de verdad, entenderás qué hay en su corazón. El espejo se vuelve hacia ti. Ahora, aquí viene lo interesante. Cuando empieces a observar estas dos cosas en los demás, también las verás en ti. Te sorprenderás siendo brusco con quien no puede ayudarte. Notarás que te ríes de algo cruel, aunque no quieras. Y en esos momentos, tu propio carácter se revelará. Y eso es una buena noticia, porque no puedes cambiar lo que no ves. Mientras te identifiques con tu propia actuación, mientras creas que tu imagen cuidadosamente construida eres tú, estarás atrapado. Pero cuando veas la brecha entre el papel y la realidad, entre quién finges ser y quién realmente eres, algo podrá cambiar. Descubrirás que eres más amable de lo que pensabas en algunos aspectos, y menos amable en otros. Descubrirás que tu risa dice algo sobre tus valores que no habías querido admitir. Este ver esta mirada honesta hacia ti mismo, sin justificaciones, es el comienzo del verdadero cambio. Porque el carácter no es fijo, es como un músculo. Cada vez que eliges no reírte de la crueldad, aunque todos lo hagan, estás definiendo quién quieres ser. Pero primero debes ver, debes estar dispuesto a mirar cómo te comportas en realidad, no cómo crees que te comportas. Debes notar qué te hace reír de verdad, no qué crees que debería. Ver con claridad, elegir con conciencia. Y lo mismo aplica para entender a los demás. No los verás con claridad si solo miras su actuación. Debes observar los pequeños momentos, las reacciones desprotegidas, los instantes en que olvidan gestionar su imagen. Ahí vive la verdad. Así que te propongo esto. Por un tiempo, al conocer a alguien, fíjate cómo trata a quien no puede hacer nada por él. Ve al que limpia el piso. Agradece al que le sostiene la puerta. Habla con dulzura al niño que interrumpe su charla importante. Y observa qué le hace reír. ¿Es su humor generoso o mezquino? ¿Se ríe de las absurdidades de la vida o de los fracasos ajenos? ¿Se ríe con la gente o de la gente?
Te sorprenderá lo que descubras. Verás a través de tantas actuaciones. Entenderás a las personas con una claridad que antes parecía imposible. Y quizás, lo más importante, empezarás a verte a ti mismo con mayor claridad. El arte de ver el carácter es en realidad muy simple. No escuches lo que la gente dice. Escucha lo que les hace reír cuando olvidan controlarse. Todo lo demás es solo teatro, solo disfraz y máscara. Pero estas dos cosas te mostrarán la verdad, cada vez. Y una vez que veas con claridad, podrás elegir con claridad, no basado en su actuación, sino en quién realmente es cuando el telón cae y la audiencia se va. Esto no es sobre juzgar a los demás, es sobre ver con claridad, sobre reconocer la realidad, en vez de creer en fantasías, porque lo más importante de cualquier persona no es lo que dice ser, sino lo que es en esos pequeños momentos que cree que no cuentan, porque esos momentos cuentan más que cualquier otra cosa. Llamado a la suscripción, si este mensaje te hizo reflexionar, si has visto estas dos cosas en alguien o en ti mismo, entonces este canal es para ti. En Alan Watts Filósofo no vendemos ilusiones, exploramos la verdad humana, en sus luces y sombras. Si quieres recibir sabiduría diaria que te ayude a ver con claridad, a vivir con autenticidad y a entender el alma humana, suscríbete ahora a Alan Watts Filósofo, activa la campanita, porque lo que importa no es la máscara, sino lo que hay debajo.